Bienvenidos a Contraconspiraciones. Esta ocasión vamos a empezar directamente con el texto de Mario Lugones. Se llama Colonialidad y género hacia un feminismo descolonial. Es el texto que sigue después de las previas introducciones de Miñolo y empieza así. Investigo la intersección de raza, clase, género y sexualidad para entender la preocupante indiferencia que los hombres muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres de color. Aquí hay una nota al pie que dice: a lo largo de este trabajo utilizo el término mujeres de color, originado en los Estados Unidos por mujeres víctimas de dominación racial, como un término coalicional en contra de las opresiones múltiples. No se trata simplemente de un marcador racial o de una reacción a la dominación racial, sino de un movimiento solidario horizontal. Mujeres de color es una frase que fue adoptada por las mujeres subalternas víctimas de dominaciones múltiples en los Estados Unidos, y no apunta a una identidad que separa, sino a una coalición orgánica entre mujeres indígenas, mestizas, mulatas, negras, cherokees, puertorriqueñas, sioux, chicanas, mexicanas, pueblo, en fin, toda la trama compleja de las víctimas de la colonialidad del género, pero participando en la trama no como víctimas, sino como protagonistas de un feminismo descolonial. La coalición es una coalición abierta con una intensa interacción intercultural. Y seguimos. Mujeres no blancas, mujeres víctimas de la colonialidad del poder e inseparablemente de la colonialidad del género. Mujeres que han creado análisis críticos de feminismo hegemónico precisamente por ignorar la interseccionalidad de raza, clase, sexualidad, género. Sobre todo, ya que es importante para nuestras luchas, me refiero a la indiferencia de aquellos hombres que continúan siendo víctimas de la dominación racial, de la colonialidad de poder, inferiorizados por el capitalismo global. El resorte que me lleva a esta investigación teórica es problematizar esa diferencia hacia las violencias que el Estado, el patriarcado blanco y los hombres mismos perpetúan contra las mujeres de nuestras comunidades en todo el mundo. Me interesa que esas comunidades ya estén situadas en Brooklyn, Los Ángeles, Ciudad de México, Londres u otros grandes centros urbanos, o las comunidades rurales indígenas de Nuevo México, Arizona, Mesoamérica, la región andina, Nueva Zelanda, Nigeria, sean comunidades que no han aceptado la invasión occidental colonial pasivamente. Entiendo la indiferencia a la violencia contra la mujer en nuestras comunidades como una indiferencia hacia transformaciones sociales profundas en las estructuras comunales y por lo tanto totalmente relevantes al rechazo de la imposición colonial. Busco entender la forma en que se construye esta indiferencia para así convertirla en algo cuyo reconocimiento sea ineludible para quienes sostienen que están involucrados en luchas liberadoras. Esta indiferencia es insidiosa porque impone barreras insuperables. En nuestras luchas como mujeres de color, por nuestra propia integridad, autodeterminación, la médula misma de las luchas por la liberación de nuestras comunidades. Esta indiferencia se halla tanto al nivel de la vida cotidiana como al nivel de la idea de teorizar la opresión y la liberación. No está provocada solamente por la separación categorial de raza, género, clase y sexualidad, separación que no nos deja ver la violencia claramente. No se trata solamente de una cuestión de ceguera epistemológica, cuyo origen radica en una separación categorial. Las feministas de color han dejado en claro lo que se revela, en términos de dominación y explotación violentas, una vez que la perspectiva epistemológica se enfoca en la intersección de estas categorías. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para despertar en aquellos hombres que también han sido víctimas de dominación y explotación violentas ningún tipo de reconocimiento de la complicidad o colaboración que prestan al ejercicio de dominación violenta de las mujeres de color.
En particular, la teorización de la dominación global continúa llevándose a cabo como si no hiciera falta reconocer y resistir traiciones o colaboraciones de este tipo. Muy bien, pues empezamos y arrancamos este texto justamente con una clara señalización que pone Lugones desde el principio con la interseccionalidad de raza, clase, género y sexualidad, que sería un complemento claro de la influencia que tiene con lo que después vamos a profundizar un poco más, pero que es importante decirlo desde el principio, que sería la orientación que tiene sobre el pensamiento de Aníbal Quijano. Hablando de que Quijano desde el principio propone que la raza es un efecto de la historia geopolítica y que no es natural, pero a esta misma Lugones nos damos cuenta que quiere profundizar un poco más, que se da cuenta que la teorización de Quijano está un poco incompleta y en este sentido necesita complicar la noción de colonialidad de poder y así desnaturalizar la raza y el género. Es así como abre el texto y es importante señalar que hay una relación entre todas estos niveles de opresión que viven, y aquí lo menciona Lugones, no solamente las mujeres de color, sino empieza a señalar que hay hombres también víctimas de estos encuentros, y más adelante podemos incluso señalar que hay personas no binarias que entran también dentro de este tipo de opresión. ¿Qué me pueden comentar? Me parece bien interesante cómo ya Lugones le empieza a dar forma a esto que parecía, ¿no? O pareciera, discutiríamos como por aparte, ¿no? Como por apartados. Lugones ya nos empieza a meter en cintura y nos dice, a ver, ¿no? Eh, eh, la clase, la raza, el género, la sexualidad son partes de la misma resistencia, ¿no? Y lo aterriza entonces de manera bien interesante con estos feminismos, ¿no? Eh, de, de mujeres de color, ¿no? Que van a marcar toda una época, que van a marcar toda una forma distinta incluso de enunciarnos, ¿no? Y entonces van a marcar incluso otro feminismo, ¿no? Porque no lo dice, pero no lo hace ver. Nos habla de un patriarcado blanco, ¿no? Así como, espero no equivocarme, pero así como hay un feminismo blanco, ¿no? Y entonces me parece que está, por eso es tan importante hablar de estas cosas que como bien decías, ¿no? Desnaturalizar la raza, ¿no? Porque, pues no lo sé, ¿no? Regreso a esto que hablábamos un poco. Pareciera y termina pareciendo entonces que racionalizar la raza, pues implica clasificar a los sujetos, ¿no? Y entonces esta razón nos lleva a decir, pues que unos no son sujetos y entonces termina siendo una idea asquerosamente terrible, ¿no? Que ya nos empieza a visibilizar Lugones directamente cuando hace esta enunciación de el feminismo, el patriarcado blanco, y entonces yo le sumaría también, hay un feminismo blanco, ¿no? Blanco y excluyente, ¿no? Ya también tú decías algo interesante la sesión pasada, ¿no? Eh, que aparte rechaza lo trans, ¿no? Y entonces ahí, pues, ¿qué, o sea, ¿qué termina haciendo con el discurso, ¿no? Porque si bueno, ya abordaremos un poco más adelante, pero ahí, por ahí me quedo ahora. Yo, a mí resulta bien interesante ya empezar a abordar este texto porque ya cada vez aparece más claro las intenciones de los autores y autoras. Y justamente me quedo o sea, para no hacer comentarios sobre estas dos grandes aportaciones que hicieron,
Más bien a mí me voy a centrarme en la parte de indiferencia, cuando habla de una indiferencia y que su objetivo es justamente es hacer visible esta indiferencia, pero me quedó resonando mucho esta frase y a partir de esta perspectiva, quizá no se trata solamente de una cuestión de ceguera epistemológica, cuyo origen radica en una separación categorial. Creo que es claro que actualmente la violencia, la discriminación, las condiciones de desigualdad no se manifiestan en blanco y negro, en pobre y rico, blanco o negro, o sea, ya cada vez es más teñido y como dice, es horizontal, ¿no? Y puede atravesar muchas categorías de estas. Lo interesante y creo que bueno, o sea, siento que estos textos están muy vigentes porque es algo que lo veo en la vida cotidiana y me interesa mucho plantear aquí la pregunta, no sé si han escuchado hablar de esta película, hay una película de esas plataformas de streaming que no me, si creo el nombre es tan malo que no lo voy a decir, pero la premisa igual con esa van a ser, es un hombre que ejerce el patriarcado, que ejerce la violencia, se golpea y despiertas en un mundo hembrista, ¿no? Donde lo único que hace la premisa de esta serie es como voltear o sea, hacer un ejercicio de qué pasara si en vez de hombres fueran mujeres y mujeres en vez de hombres. A mí en lo personal, no sé si la han visto, no sé qué les parezca esta premisa, pero a mí me parece, no, o sea, no quiero arruinarles una futura película, pero pues, o sea, siento una responsabilidad y justamente leyendo esto y creo que estaremos de acuerdo, a lo mejor, en que justamente, o sea, esta manera de invisibilizar, y dice algo bien interesante, que, que visibilizar más bien y quitar esta indiferencia de hombres que también sufren esta dominación, ¿no? Que de pronto me hace recordar como esta dialéctica del esclavo y el amo, pero más que eso, es como, este libro va como a tratar de atender esto, cómo resolver ese problema de la indiferencia, y traigo el comentario de la serie, porque justamente creo que en vez de poder, o sea, es difícil, claro que es difícil, y también tenía una conversación con una colega días pasados que decía, es que es complicado este silencio cómplice, que de pronto se hacen bromas, que a lo mejor no están ejerciendo una violencia tan implícita, tan explícita, pero uno es parte de ese entorno y ya sabe que de pronto sí le hacen los señalamientos, pero te empiezas a hacer pues ni siquiera son peleas, porque como no lo toman como un tema serio, es como, sí, sí, o sea, y te escuchan, te desgastas. Entonces, en esa dificultad que está, obviamente, de que el problema aquí es muy grande porque la cosa, no sé si le esté bien expresado decir, pero está muy cabrón que las cosas empiecen a cambiar desde la sociedad, porque esto lo estamos viendo que es una metaestructura, el patriarcado es una estructura, el clasismo, el capitalismo es una metaestructura, pero quienes la ejecutan son la misma sociedad y la misma sociedad tendría el potencial de cambiarlas. Pero ¿por qué no las cambian? Pues porque es bien difícil, por ejemplo, para el hombre, aunque sea un hombre que está siendo oprimido, tiene pues no me gustaría llamarlo un privilegio, porque no, esta perspectiva de privilegios, ahí luego también la veremos, ¿no? Tiene su historia, justamente como por aquí, ¿no? Tiene la historia en lo que han pasado los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? De pronto ellos ya se ha teorizado mucho y afortunadamente muchos de los términos que hoy utilizamos para reconocer ciertos fenómenos sociales, pues vienen de sus vivencias. Entonces, ya nada más para no alargarme más, quiero preguntarles justamente, o sea, este ejercicio fácil de decir, o sea, sabemos que está difícil que las personas renuncien a su privilegio y que más que nada traten a los demás como quisieran que los trataran, que es ajo aguas, ahí estaría Kant, ¿no? Por medio diciendo, piensa que tus máximas pueden ser universales, pero la gente no piensa así, y según eso es lo que piensa un ser racional, por eso Kant dice que es viable ser una ética racional universal. Pero dado a esta falta, y de pronto que salgan en la tele o en estas plataformas eh, ejercicios o propaganda, yo la llamaría más propaganda, como para decir, vamos a incluir estos temas del feminismo,
pero nomás están haciendo un ejercicio, a mí me parece, sin mucha creatividad, o sea, nada más, y que tiene peligros porque pues alguien, una persona no racional ve esa película y dice, ah, eso es lo que quieren las feministas. Y se va con la idea y dice, no, ya no quiero, o sea, sí, no, enciérrenlas, mátenlas, ¿no? O sea, porque hay gente que se expresa así, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde nacen esto? Pues de estas películas, ¿no? No sé qué piensen sobre como este fenómeno, dado con lo que está hablando ahorita Lugones, ¿no? Un poco esto que dices, Josué, y pues sí, darse cuenta de, de- de estas cosas que desafortunadamente se han normalizado, ¿no? Hablas de las microestructuras que son existentes gracias al acto social, ¿no? Pero no en individual, sino al acto social en colectivo. Me lleva un poco a recordar uno de los libros que de verdad les recomiendo leer. Ellos hablan de Lidia Cacho, ¿no? Que eh, es un estamparte, ¿no? Y darte cuenta que, o sea, sí, ¿no? Eres parte de esta sociedad horrible, ¿no? Y en muchos casos asquerosa, ¿no? Que es violenta, pero te dice, órale, sí, güey, ¿no? Pero hazte responsable y deja de ser eso, ¿no? Entonces, para mí, Lidia Cacho, con ellos hablas, yo creo que ha sido uno de los textos que más me ha marcado y que más me ha enseñado en tanto eso, ¿no? Porque justamente, ¿no? Si no acabamos haciendo aberraciones, ¿no? Y digo aberraciones asquerosas y horribles que he escuchado, ¿no? De personas, pues por ahí cercanas con las que me he sentado a dialogar, que dicen, es que, a ver, espérate, ¿no? Es que traer a lo trans, o sea, y o sea, es algo que me da incluso pena repetir, ¿no? Pero pues quizá puede ayudar aquí, ¿no? Y me lo voy a traer a que lea Lugones, ¿no? Porque me decía hace unos días, es que mira, man, ¿no? Lo trans es el fin de la humanidad. O sea, así, el vato así, bien ultraderechista cristiano, ¿no? Diciendo, sí, lo trans es el fin. Espérate, compa, ¿no? Porque entonces aparece esta otra esfera, ¿no? Ya no solo es el acto de dominación a la fémina, sino a todo el sujeto que no sea como yo, ¿no? Y entonces racionalizar el género, pues, ¿a qué nos ha llevado, no? Nos ha llevado entonces a una serie de clasificaciones y entonces otra vez, ¿no? Regreso con Lukács, ¿no? Aparecen estas personas que dicen usar su razón, ¿no? Y que hacen este tipo de enunciados asquerosos bueno, que acaban siendo eso, ¿no? Pero esto venía justo porque en ellos hablan, ¿no? Lidia Cacho nos enfrenta a ese miedo que nos da, primero, ¿no? Que acaba siendo un miedo muy social, al miedo de aceptar y decir, es que espérate, que soy un macho, ¿no? Pues ya sé que soy un macho. Ahora, pues me enfrento conmigo mismo, ¿no? Y con ese macho, agarro ese machito, lo echo a la basura y entonces me construyo como un sujeto distinto, ¿no? Y entonces, pero hay quienes se dan cuenta de eso y dicen, pues mira, no renuncio a ello, ¿no? Pues porque soy parte de este patriarcado que tiene mucho poder de acción, que acaba siendo, ¿no? Regreso a esto que dice Lugones, ¿no? Acaba siendo no parte del gran patriarcado blanco, sino de un patriarcado oprimido, ¿no? Que aparte, en momentos, ni siquiera es humano, ¿no? Pero es aquí en donde encuentras, por ejemplo, este tipo de enunciaciones, ¿no? Ultraderechistas, ¿no? Que se fundan en una razón, ¿cuál? ¿Quién sabe si es que existe? ¿No? Y que hacen este tipo de enunciados, ¿no? Que no me atrevería a repetir, que desafortunadamente quedará grabado, ¿no? Este, para priori, que termina siendo una cosa terriblemente triste, ¿no? Pero que entonces te dice, y es que yo uso la razón, y con mi razón te estoy diciendo esto, ¿no? Pues sí, y justo yo tengo dos anotaciones en cuanto a lo que dijeron. En cuanto a lo que decía Josué, de los hombres que también son
oprimidos de alguna forma. Creo que es importante notar, y esto porque justo recuerdo, en la semana veía una cosa de unos códices del tiempo colonial en México, donde los dibujantes de ese tiempo se representaban en su caballo con la misma forma, el mismo pictograma, el topónimo con el que se representaban a ellos mismos como comunidad originaria mexicana, si es que se le puede decir mexicana en ese momento, pero con barba, como queriendo hacer alusión a que eran también o tenían algún tipo de rasgo de poder que los emparentara con los españoles. Y es curioso cómo siempre se han repetido en diferentes ocasiones. Este es un ejemplo de que se han repetido ciertos personajes que buscan estar emparentados con el opresor para poder subir de categoría o ser resignificados por los otros y así tener y ganar un poco de poder. Y justamente podemos ver, por ejemplo, que los hombres racializados negros buscan vivir a veces y conseguir de un poco de ese privilegio blanco, porque siguen oprimiendo a sus mujeres. Y es como curioso cómo se da este tipo de niveles de que el hombre blanco está arriba, luego sigue el hombre negro, luego sigue el hombre asiático y luego después de todos los hombres vienen las mujeres. Y luego cómo ven las mujeres blancas a las mujeres negras como una figura hipersexualizada de algo que a ellas les falta de alguna forma y por lo tanto necesitan pues debatir. No sé, son como cosas que se me vienen a la mente. Y en cuanto a lo que decía Armando de lo trans, pues es muy fuerte porque pues sí, creo que lo va señalando poco a poco ahorita Lugones y lo va a ir señalando en cuanto a que es algo que se les escapa a muchos teóricos que justamente desde el principio pues vemos que son la mayoría hombres quienes escriben y teorizan su forma de ver el mundo desde lo masculino y sin pensar ni siquiera en cómo se puede ver y cómo se puede conceptualizar la idea de ya no de la mujer, sino de otras identidades que están ahí, que han existido desde siempre. Y justamente es donde propone ella que la raíz de la opresión se encuentra también en la sexualidad. Y más aún en el género, y si hablamos ya como queremos profundizar en el género, podemos ya ahondar en términos de Butler, por ejemplo, Judith Butler, donde habla que el sexo biológico es una construcción social incluso. Y esto lo podemos, no sé, lo podemos discutir más adelante. ¿Continúa la lectura? Sigue. En este proyecto llevo a cabo una investigación que acerca dos marcos de análisis que no han sido suficientemente explotados en forma conjunta. Por un lado, se encuentra el importante trabajo sobre género, raza y colonización que constituye a los feminismos de mujeres de color de Estados Unidos, a los feminismos de mujeres del tercer mundo y a las versiones feministas de las escuelas de jurisprudencia Lat Crit y Critical Race Theory. Estos marcos analíticos han enfatizado el concepto de interseccionalidad y han demostrado la exclusión histórica y teórico-práctica de las mujeres no blancas, de las luchas liberatorias llevadas a cabo en el nombre de la mujer. El otro marco es el introducido por Aníbal Quijano, en el que es central su análisis del patrón de poder global capitalista. Me refiero al concepto de la colonialidad del poder, nodal al trabajo sobre colonialidad del saber
del ser y la descolonialidad. Entrelazar ambas líneas de análisis me permite llegar a lo que estoy llamando provisoriamente el sistema moderno colonial de género. Creo en este entendimiento del género está presupuesto en ambos marcos de análisis en términos generales, pero no está expresado explícitamente en la dirección que yo considero necesaria para revelar el alcance y las consecuencias de la complicidad con él, que son las que motivan esta investigación. Caracterizar este sistema de género colonial moderno, tanto en trazos generales como en su concreción detallada y vívida, nos permitirá ver la imposición colonial, lo profundo de esta imposición, nos permitirá ver la extensión y profundidad histórica de su alcance destructivo. Intento hacer visible lo instrumental del sistema género colonial moderno en nuestro sometimiento, tanto de los hombres como de las mujeres de color, en todos los ámbitos de la existencia. Y a la vez, el trabajo hace visible la disolución forzada y crucial de los vínculos de solidaridad práctica entre las víctimas de la dominación y de la explotación constitutiva de la colonialidad. Mi intención es también brindar una forma de entender, leer y percibir nuestra lealtad hacia este sistema de género. Necesitamos situarnos en una posición que permita convocarnos a rechazar este sistema de género, mientras llevamos a cabo una transformación de las relaciones comunales. En este ensayo inicial presento y complico el modelo de Quijano, porque nos brinda, con la lógica de ejes estructurales, una buena base desde la cual entender los procesos de entrelazamiento de la producción de raza y género. Pues justo aquí se me hace muy importante que señale y que ya empiece a mencionar su teoría sobre el lado oscuro y el lado claro, que es el sistema moderno contra la colonialidad de género, que se plantea y empiece a presentarnos el punto de donde va a competir un poco con la visión de Quijano. Justo, ¿no? Hablabas como este parecer al otro, ¿no? Este parecer al otro que tiene poder, ¿no? Y que tiene el control desde estos rollos precolombinos, ¿no? O de estos rollos colombinos. Entonces, cuando anunciabas eso, recordaba un poquito a Gomampó Mandayala, ¿no? Que adopta mucho el discurso colonial y tanto es así que en sus pinturas, ¿no? De la colonia pone llamas, ¿no? En la Biblia, ¿no? O sea, cosas bien interesantes. Y después, digo, esto nos puede servir quizá como ejemplo, ¿no? A esta renuncia al sistema, a este sistema de género que nos está enseñando Lugones, ¿no? Y que entonces quiere resistir tanto que haces comentarios muy irrisorios, ¿no? Podría decir hasta comentarios tontos, de alguna otra forma, que te llevan a intentar posicionarte en este sistema de género, porque entonces eso va a evitar que pierdas la voz y pasamos a esto que va a criticar el principio Lugones, ¿no? Y que ya antes de comenzar la lectura, pues nos comentabas, ¿no? Y es que es muy cierto, la academia es una academia que está criticando desde la gran comodidad de ser él, ¿no? De ser él el que está criticando, porque aparte los libros de él son los que se están vendiendo, ¿no? Porque aparte el conocimiento de él es el que la academia pues está echando, ¿no? Pero entonces justo aparecen como estos otros procesos que ya de alguna manera Julieta Paredes, pues les decía, está criticando, pero también está criticando estos feminismos occidentales y estos feminismos blancos. Tanto es así que nos dice renunciamos a ellos y veámonos simplemente como dos ojos que están viendo al mundo y desde ahí analicemos la realidad, porque esos somos hombres y mujeres
y todos los demás, ¿no? Tenemos una parte de la mirada, y entonces me parece que ahí es bellísimo, porque entonces Paredes ya está hablando de un fractal de realidades que se compone únicamente a través de todas las miradas, ¿no? Y de estas miradas que aparte están renunciando a este vernos en binomios, ¿no? Enunciarnos en binomios y solo así conocernos y discutir. Y a eso un poco agregaría una cita bueno, una nota al pie que me salté a propósito, que dice esto en cuanto a las relaciones comunales. La educación popular puede ser un método colectivo para explorar críticamente este sistema de género en sus grandes trazos, pero lo que es más importante también en su detallada concreción, espacio-temporal, para así movernos hacia una transformación de las relaciones comunales. Y justamente creo que lo que implica un poco el movernos de este pensamiento que está tan marcado por un modo de ver patriarcal de las cosas, es enfocarnos un poco en la comunidad y a partir de ahí pensar un poco más fuera de lo individual para poder llevar más allá a lo que queremos llegar y pasar de la modernidad. No sé, eso es como que algo que me vino a la mente. A mí me parece muy interesante cómo, pues, es el principal problema, bueno, no el problema, pero una de las grandes que ya luego se escucha a profesores y profesoras que han reflexionado y llevan décadas trabajando los temas de colonialidad, de liberación, es como de pronto estas falsas promesas y uno empieza a leer el texto y de pronto es como, ya me estás planteando el problema, bien, ya me estás planteando una solución, bien, pero a mí lo que me parece bien interesante, o sea, bien y no pasa nada, ¿no? Al final es como pareciera todo muy fácil, todo que se puede poner en 2 páginas, 2 cuartillas, pero me parece que aquí es muy interesante justo cómo no lo presenta de esa manera, nada más lo está sacando de la indiferencia. Obviamente hablando de, justamente también dice, o sea, yo no estoy haciendo un trabajo solamente propio, sino también es a partir de las conclusiones de Aníbal Quijano, pero lo más interesante es que, regresando a esta idea, y ya ni siquiera vamos a llamarle hombre oprimidos, ¿no? Sino ser, ¿no? Porque creo que todos estamos en esta línea que nos atraviesa. Pienso, o sea, porque hablaba de cómo, por qué a pesar de tener esta situación, o poder tener la posibilidad de una empatía ante el otro, dado que tú también estás viviendo esa situación de opresión, ¿por qué no despiertas y ya no oprimes a los demás, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, no actúes como quisieras que te trataran. Pero creo que, o sea, cuando habla de justamente de olvidar, me recuerdo mucho a Miñolo cuando decía, tenemos que aprender a desaprender para reaprender, ¿no? O sea, como en este proceso, por eso es complicado y por eso la decolonialidad, por eso la liberación es algo que suena tan sencillo, que es como, sí, la toma de conciencia, ya, o sea, no es como me desperté de este sueño dogmático, no. O sea, sí, pero no, ¿no? Y se me hace que es muy complejo ya la construcción de nuestro mundo, porque siento que a veces ya hasta esta metaestructura ha puesto todas las cosas en engranajes, que poco a poco van saliendo nuevas formas de opresión, construidas por nosotros, ya no por la metaestructura, ¿no? Entonces, cuando de pronto le pone palabras tan claras como este es el sistema moderno colonial de género, ¿no? Y tenemos que, también me parece muy atinada esto de entender, leer y percibir nuestra lealtad al sistema de género. O sea, al final, no sé si, o sea, esa palabra lealtad la siento como una provocación al lector, es decir, eres leal, ¿no? Algo que no te gusta y que ideológicamente podrás estar en contra, pero eres leal. Entonces creo que este camino es complejo, pero creo que sí va a partir y como con la nota que añadió Ray, ¿no? O sea,
la comunidad. Y también me quedo pensando, o sea, un poco sobre lo que hablábamos, creo que al final de la sesión pasada, ¿no? Como superar estas discusiones, ya no solamente involucrar al feminismo o al racismo o a la xenofobia o a la homofobia, o sea, todas estas problemáticas sociales que no podrían, no tienen cabida en un mundo racional, hay que llevarlas al género, no sé, o sea, eso también siento que es la invitación, y al cuerpo. Y ahí de pronto me resolvieron unas dudas que ya yo creo que las vamos a ir debatiendo, justamente en esta, no sé si es un dualismo, no sé cómo lo interpretarían ustedes. ¿Existe un dualismo entre género y cuerpo? ¿O hay una relación? Porque son palabras bien, o sea, no sé, últimamente, y que justamente escuchando a Dussel, ¿no? Que teórico de la liberación, hablando de su estética de la liberación, habla mucho del cuerpo, de la corporalidad. Y me parece que no está tan equivocado al hablar desde la estética, por ejemplo, ¿no? Él habla de que uno de pronto tiene este primer momento de apreciación de belleza ante la vida, y cosa que es cierto, ¿no? Cualquier cosa que nos recuerda algo vivo, nos despierta algo, un sentimiento de apreciación, es un momento estético, ¿no? Pero entonces yo pongo la cosa ahí en la mesa y a lo mejor no sé si quieran avanzar y lo vemos después o si tienen algún comentario justamente cómo ven si hay una dicotomía, si hay un dualismo, si hay una relación o cómo podemos emparentar al género y al cuerpo. Para después, yo creo que para después al poder, ¿no? Digo, yo comenzaría, ¿no? Ya a pensar en estos procesos biopolíticos, ¿no? Eh, que sería desde ahí, ¿no? Quizá intentar como pensarnos, ¿no? O analizarnos de estos procesos biopolíticos, pero lo dejaría por ahora ahí, ¿no? Que va a ser un proceso bien interesante, que va a ser una conceptualización, pues que tiene que ver con romper muchas estructuras, que Lugondi ya nos está diciendo desde acá, ¿no? Ojo, porque eso está pasando, ¿eh? O sea, ahí hay un mundo allá afuera conceptualizando, analizando, formulando y reformulando. Hay que ponerle atención. Y un chorro de atención, ¿eh? Y creo que en ese sentido tendrían que ir nuestras, ahora que nos acabemos de enfrentar a este texto que es maravillosamente lindo, creo que por ahí sería como buen punto de continuar abordando esta cuestión. Digo, por ahora lo dejo ahí, los comprometo a, a continuar en ese sentido de la biopolítica y que es un proceso bellísimo, ¿eh? ¿Tienes algún comentario, Ray, o quieres que siga con el siguiente apartado? Si quieres, tú continúa. Sí. Me voy a la colonialidad del poder. Aníbal Quijano concibe la intersección de raza y género en términos estructurales amplios. Para entender su concepción de la intersección de raza y género, hay que entender su análisis del patrón de poder capitalista, eurocentrado y global. Tanto raza como género adquieren su significado en este patrón. Me voy a detener, me parece interesante revisar qué nos dice Lugones sobre raza, ¿no? O que, más bien Quijano, ¿no? Quijano entiende la raza como una ficción. Para marcarse ese carácter ficticio siempre coloca el término entre comillas. Yo creo que así entonces lo veremos en todo el texto, y en el mismo dice, cuando escribe términos como europeo, indio, entre comillas, es porque se representan una clasificación racial. Entonces regreso, tanto raza como género adquieren su significación en este patrón. Quijano entiende que el poder está estructurado en relaciones de dominación, explotación y conflicto entre actores sociales que se disputan el control de los 4 ámbitos básicos de la existencia humana: sexo, trabajo, autoridad colectiva y subjetividad, intersubjetividad, sus recursos y productos. El poder capitalista, eurocentrado y global, está organizado distintivamente alrededor de 2 ejes: la colonialidad del poder y la modernidad. Los ejes ordenan las disputas por el control de cada una de las áreas de la existencia, de tal manera que el significado y las formas de la dominación
en cada área están totalmente imbuidos por la colonialidad del poder y la modernidad. Por lo tanto, para Quijano, las luchas por el control del acceso sexual, sus recursos y productos definen el ámbito del sexo-género y están organizados por los ejes de la colonialidad y de la modernidad. Este análisis de la construcción moderna colonial del género y su alcance es limitado. Su mirada presupone una comprensión patriarcal y heterosexual de las disputas por el control del sexo y sus recursos y productos. Quijano acepta la propensión capitalista, eurocentrada y global del género. El marco de análisis, en tanto capitalista, eurocentrado y global, vela las maneras en que las mujeres colonizadas, no blancas, fueron subordinadas y desprovistas de poder. El carácter heterosexual y patriarcal de las relaciones sociales puede ser percibido como opresivo al desenmascarar las presuposiciones de este marco analítico. No es necesario que las relaciones sociales estén organizadas en términos de género, ni siquiera las relaciones que se consideran sexuales. Pero la organización social en términos de género no tiene por qué ser heterosexual o patriarcal. El que no tiene por qué serlo es una cuestión histórica. Entender los rasgos históricamente específicos de la organización del género en el sistema moderno, colonial de género, el dimorfismo biológico, la organización patriarcal y heterosexual en las relaciones sociales, es central a una comprensión de la organización diferencial del género en términos raciales. Tanto el dimorfismo biológico, el heterosexualismo, como el patriarcado son característicos de lo que yo llamo el lado claro, visible, de la organización colonial moderna del género. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre-mujer, el heterosexualismo y el patriarcado están inscritos con mayúsculas y hegemónicamente en el significado mismo del género. Quijano no ha tomado conciencia de su propia aceptación del significado hegemónico del género. Al incluir estos elementos en el análisis de la colonialidad del poder, trato de expandir y complicar el enfoque de Quijano que considera central a lo que denomino sistema de género moderno colonial. La colonialidad del poder introduce la clasificación social universal y básica de la población del planeta en términos de la idea de raza. La invención de la raza es un giro profundo, un pivotear al centro, ya que se reposiciona las relaciones de superioridad e inferioridad establecidas a través de la dominación. Reconcibe a la humanidad y a las relaciones humanas a través de una ficción en términos biológicos. Es importante notar lo que ofrece es una teoría histórica de la clasificación social para reemplazar lo que denomina las teorías eurocéntricas de las clases sociales. Su análisis provee un espacio conceptual para la centralidad de la clasificación de la población del mundo en términos de raza en el capitalismo global. También genera un espacio conceptual para comprender las disputas históricas sobre el control del trabajo, el sexo, la autoridad colectiva y la intersubjetividad, como luchas que se desenvuelven en procesos de larga duración, en vez de entender a cada uno de los elementos como anteriores a esas relaciones de poder. Los elementos que constituyen el modelo capitalista de poder eurocentrado y global no están separados el uno del otro, y ninguno de ellos preexiste a los procesos que constituyen el patrón del poder. Por cierto, la representación mítica de estos elementos como antecedentes en términos metafísicos es un aspecto importante del modelo cognitivo del capitalismo eurocentrado y colonial. Y para empezar como con algunos comentarios, yo nomás dejo, el otro día estaba haciendo la reflexión de por qué chingados al Estado le importa si somos hombres y mujeres y nos los pone en el INE, en la acta de nacimiento. O sea, ¿por qué tendría que regular, no? Y me quedé pensando que mucho el Estado tiene que preocuparse por el presente. Nada más, o sea, quiénes fuimos, quiénes seremos, y justamente, volviendo al género, o sea, ¿qué le importa, no? Al Estado definir desde nuestro nacimiento si eres hombre, y aparte, como lo está diciendo ahí, o sea, claro, la hegemonía de este poder es ser hombre o mujer, y de ahí no hay fuera, ¿no?
Pues yo justamente respondiéndote a eso, creo que lo que el Estado está haciendo es que está respondiendo a un sistema capitalista en el cual prefiere la reproducción de los seres. Porque, por ejemplo, podemos decir los casos que hay y que han habido desde los tiempos modernos de cuerpos intersexuales que prefieren modificar corporalmente a los genitales de esos recién nacidos para que sean cuerpos femeninos, por así decirlo, cuerpos de, bueno, genitales de mujeres, porque y de esa forma puedan predisponerse a la reproducción. Creo que de ahí es de esa mentalidad desde donde parte la idea del Estado y la importancia por la cual pensar en el sexo de las personas y no en la identidad y no en la representación que se quiere ver ese sujeto, cómo se quiere ver ese sujeto. Y pues no sé, justo aquí ya está hablando Lugones, ya metiéndonos en el texto, de este lado claro y el lado oscuro, donde justo ya empieza a confrontar un poco a Quijano en cuanto a que a él le falta hablar un poco bueno, un poco mucho, de la sexualidad y del género como raíces de la opresión, ya que él incluso en algunos textos implica y especifica que sí, que cuando habla de familia como la base nuclear del sistema que se tendría que representar. Cuando Lugones aquí lo que hace es que no está de acuerdo y es justamente donde propone que lo sexogenérico es una parte de la opresión y asimismo se complementa a la noción de que de alguna forma es patriarcal el pensamiento de Quijano. Pues más que nada lo está complementando al hablar ya un poco más y ahondar en los cuerpos sexodisidentes. Bueno, justo pensaba un poco en esta pregunta que se hace Josué, que también me hacía hace un tiempo, ¿no? O sea, ¿qué chingados le importa al Estado si soy hombre, mujer, ¿no? ¿Para qué quiere saber eso? ¿No? Pero, no sé, pienso un poco, porque hace poco leía la teoría keynesiana, ¿no? Y qué tanto este Estado está influido, o sea, un poco al revés, ¿no? ¿Qué tanto el Estado está influido por el mercado? Un poco pienso, porque el mercado, pues está muy sexualizado, pero de manera binaria, ¿no? Incluso podría decir que en la actualidad, ¿no? Me podría atrever a decir que hoy por hoy, y quién sabe hasta cuándo, espero que pronto podamos superar esta parte, eh, este mercado sexualizado, y me parece que desde ahí, pues hay como una necesidad, ¿no? Del Estado de saber, pues, ¿qué le vendo a quién, ¿no? No lo sé, que es como interesante. Eh, un control y un acceso de la sexualidad, ¿no? A partir de un patrón eurocentrado. Ahí es bien interesante, ¿no? Cómo está, otra vez nos lleva a este proceso del patriarcado eurocéntrico, ¿no? Que se sigue resistiendo hoy por hoy, decía la sesión pasada, ¿no? Parece que se da una dialéctica sobre sí misma que terminará siendo infinita, ¿no? O sea, el futuro inmediato ahora nos dice eso, que, claro, hay un grupo, ¿no? de personas ahí en el mundo haciendo reflexión y diciendo, vamos a detener esto, ahí está Lugones, ¿no? Diciéndole a Quijano, o sea, hay una parte, ¿no? Visiblemente clara que, pues no sé si no estás viendo, pero mira, vamos a retomarla, vamos a hacer reflexión desde ahí, que nos muestra justamente estos procesos, dice Ray, ¿no? Sexogenéricos, ¿no? Y entonces
un poco por eso también me atrevía a decirles, ¿no? Creo que nuestras siguientes lecturas tendrían que ir como en sentido de biopolítica, porque de alguna manera ya nos están enunciando esto, ¿no? Quijano y Lugones nos están un poco dictaminando hacia allá, ¿no? Estas políticas corporales, ¿no? Porque la política ya no solo acaba siendo institucional, sino acaba siendo incluso corpórea, ¿no? Y estas nuevas transformaciones que le estoy diciendo al mundo, existo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y no sé, digo, esto que se preguntaba eh, Josué también llegaba a mi mente, ¿no? O sea, llegaba, ¿por qué diablos le interesa al Estado que yo le diga, ¿no? En la solicitud a una institución, si soy hombre o mujer. Pero entonces pasa por, creo yo, por este patrón, ¿no? Patriarcal del control que viene reproducido desde una idea muy, dice por aquí, no directamente, pero me parece que hay la idea, ¿no? Desde este eh, repetir, ¿no? Intentar ser parte del otro que tiene el control, y por eso un poco ponía como el ejemplo de Guamampo Mandayán, ¿no? Que es claro cuando intenta hacer esto. Y fíjense, o sea, me regreso un poco también con lo que señalaba Radis Texo, ¿no? Que ya empieza a presentarnos su teoría y hablar sobre lo visible y lo invisible. Yo me pregunto si se referirá a esto, por ejemplo, ahora que ya hasta en mismas instituciones, ¿no? Ya puedes responder, puedes desde una elegir, no, prefiero no responder cuál es mi género, hasta puedes tú poner el que, o sea, te dan la opción y creo que la UNAM ya cambió los papeles de uno de sus estudiantes o, y me parece que, por ejemplo, también este tipo de cosas como veía en Argentina que su página oficial está con lenguaje inclusivo y de pronto acá de otros hay maestros o maestras que dicen que está mal. O sea, que entregues un ensayo en el aula. O sea, no estás presentando ahí el megaproyecto ya la mejor en la estructura más académica. O sea, estás aquí en el aula y te dicen no utilices ese lenguaje. Y nada más para terminar, ya hace algo como todavía más drástico, siento yo, y que yo mi pregunta es, ¿esas sí son pequeñas, grandes batallas ganadas? Cuando de pronto aquí en la Ciudad de México, en las primarias, ya les pueden decir a los niños que si usar falda, pantalón, ¿no? O sea, ya no, de pronto pensar que esos niños ya no desde o sea, porque nosotros ya crecimos con esta fidelidad, ¿no? Al sistema de género, pero de pronto, ¿qué va a pasar cuando se empieza a soltar poco a poco se hagan más visibles? No sé, mi pregunta ¿a eso se refiere con ser visible? Y si es visible ahorita es porque antes no existía o simplemente porque no lo dejaban ver, ser, ¿no? O salir. Digo, esto que dices me trae algo que que pasó hace no mucho, ¿no? Este hombre que luego entrar a un deporte de mujeres, ¿no? Y que entonces hace una rutina de gimnasia rítmica y entonces los deportistas se le van al pescuezo, ¿no? Justa me parece, por esto que dices, ¿no? Esta fidelidad a este sistema binario, ¿no? Y entonces, ¿por qué hace eso, ¿no? O que sí lo haga, pero no con ese disfraz, ¿no? O que o que sí lo haga, pero con otro traje, ¿no? Porque entonces, digo, esto que decías ahora me regresó inmediatamente, principalmente porque, pues tengo una hermana que es gimnasta, ¿no? Y decíamos, órale, qué chido, ¿no? O sea, qué chido que está un vato ahí, ¿no? Haciendo esto, porque entonces estamos viendo que cada vez hay más espacios en los que se está haciendo visible esto. Y justo esto que dices, me recordaba pequeñas, grandes batallas ganadas, ¿no? O
sea, ya hay este sujeto que se empieza a expresar de manera distinta y que entonces escoge uno de estos eventos masivos y abre este alboroto, pero entonces aparecen estos otros sujetos que dicen, muestro mi fidelidad a este sistema binario de género, sexogenérico, y entonces no me salgo de ahí. Y entonces hacían incluso unos comentarios, pues, tristísimos, ¿no? Pero no nos quedemos en las partes negativas, vámonos a lo bonito, ¿no? Que sucedió, y que entonces ya el mundo está viendo que ya no somos binarios, ¿no? Y entonces, maravillosamente, empezamos a renunciar a eso, ¿no? Yo quisiera como remarcar una parte que dice Lugones. La colonialidad del poder introduce la clasificación social universal y básica de la población del planeta. Y justo es como justo darnos cuenta que es la colonialidad, este monstruo que está queriendo clasificar todo el tiempo y encasillar a los sujetos para convertirlos en entes de la modernidad. La modernidad vista como la función de las experiencias del colonialismo y la colonialidad con todas las necesidades del capitalismo. Y pues creo que, que, que menos mal se está logrando salir, si bien un poco lento de esos márgenes, pero se está saliendo en algunos lugares importantes como las universidades, y es importante que desde ahí nosotros empecemos a abrir paso para otras generaciones, porque esto no es algún invento que esté pasando en los últimos tiempos o que se esté poniendo de moda, sino que justo lo vemos teorizado desde y de alguna forma como polemizado por medio de estos autores, pero este texto, por ejemplo, es del 2008. Y cuánto tiempo ha pasado para que estas cosas estén ocurriendo. Y cómo apenas, por ejemplo, vemos que en las últimas Olimpiadas, por poner un ejemplo, de Tokio, hubo la primera persona ganadora no binaria de la medalla de oro en toda la historia. Y esta fue una persona, Queen, se llama Queen, en el partido, en el equipo de fútbol, creo que fútbol o voleibol, no me acuerdo, de Canadá. Y que es justamente en un país donde tiene más apoyo esta comunidad. También vemos por contraste otro caso en las mismas Olimpiadas de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? No recuerdo cómo se dice. A ver si ustedes se acuerdan. Las personas que levantan pesas. ¿Cómo? Halterofilia. Sí, eso, halterofilia. Justo, es una chica trans que terminó en el último lugar literalmente, pero desde antes de que participara en la Olimpiada, le llovieron comentarios negativos de todas partes del mundo, principalmente de Inglaterra y de España, que es donde están concentrados los partidos más grandes de ultraderecha, y, y negándole un espacio que se ganó por derecho y por talento y por esfuerzo, cuando en realidad estas personas viven con un miedo constante de ser borradas o que se les eliminen los derechos que ganaron eh, tras mucho tiempo de ser oprimidas, y que de alguna forma pues no es así, porque pues esta deportista terminó en último lugar y lo único que quería era participar, y su sueño se cumplió. Y creo que eso es lo más importante también como de resaltar que
que no hay una agenda negativa o extraña o incluso, por llamarla así, diabólica en las personas trans, binarias o no binarias, sino que simplemente estamos deseando existir y salirnos de la opresión que, que cada vez es más visible porque se teoriza más de ella, pero a la vez es un poco paradójico porque es un poco más notorio cómo hay algunas personas con agendas políticas en contra de estas personas. Y, y pues no sé, creo que esto lo vamos a profundizar más adelante. Sí, nada más para rápido un comentario, no me voy a tratar de extender tanto. Fíjate que sí había escuchado más bien seguí, porque por mi trabajo tuve que estar ahí como en medio de toda esta ola de información sobre los Juegos Olímpicos, y me pareció muy interesante, o sea, me pareció, eh, en su momento cuando lo vi, dije, me parece que los medios están yéndose a lo que otra vez estamos hablando de deportes. ¿Por qué de pronto hacer esta señalización de pasa, o sea, creo que el problema que o sea, como en el debate, porque no era simplemente como la mención, me parece que es interesante cuando y más están, cuando se han ganado su lugar, pues darle su lugar y darle su reconocimiento. Pero esa es una cosa muy diferente a como clavarte digamos, en lo morboso, en la nota, ¿no? Y todo esto iba apuntando a porque sí, que no, que se lo merecía, que no se lo merecía. Y esta condición la hacían, o sea, digamos, la noticia más bien, la llevaban como por otra parte, ¿no? Cuando lo que ya se había determinado era que tenía los valores de testosterona más bajos, era permitido y ya con eso le permitían competir. Entonces el Comité Olímpico no tenía que ver. Digo esto porque creo que ya entendí, no sé si me quedó claro cuando dice Lugones visible, no se refiere tanto a que sean visibles, o sea, como que ya tienen más espacios o ya la agenda justamente de los medios, del gobierno, de todo se está abriendo. No va por ahí, creo, es el comentario de Lugones, sino se ve más visible justamente este tipo de cosas que, digamos, los medios de información utilizan y los utilizan porque ya son parte, pero los utilizan porque siguen siendo parte de como este sistema, que lo que sea sistema colonial de género, ¿no? O sistema moderno de género colonial, ¿no? Entonces, no sé, para antes de levantar me pareció interesante retomar eso, si sí, mi interpretación va por ahí, ¿no? Que lo visible es más bien como el modelo, como toda esta normativa, esta biopolítica, los sigue mostrando como nomás mostrando como si fuera un desfile, o sea, porque luego así pasa, es como, mírame, aquí estoy y aquí los estamos representando, pero realmente no es que se le esté dando el lugar, simplemente es como, cada vez es más visible esta manera en la que utiliza el sistema a lo diferente, ¿no? Y para su agenda, para cumplir algunos, o sea, y de pronto cuando dices el diabólico, como, no me acuerdo qué palabra usaste, Ray, pero más bien diabólico es el sistema, diabólico es como, y no maquiavélico, sino más bien diabólico, ¿no? Uno piensa mal y creo que no estaremos tan lejos de la realidad de cómo se maneja la metaestructura. Sí, justo esto que decíamos hace unas sesiones, ¿no? Parece que romper con este rollo binario está siendo posible únicamente a través de, ya decías tú, ¿no? De elementos pues que no son del todo buenos, ¿no? Sino simplemente darles ahí y hablábamos un poco quizás hasta de satirizarlos, ¿no? De una forma bufonesca, empezar sí a decir, pues el mundo no es binario, pero, ¿no? Estos pueden ingresar siempre y cuando
puedan ser, y es bien triste, ¿no? Porque siempre y cuando puedan ser divertidos. Si no, pues no. Y entonces acaba siendo, creo yo, pues muy cuestionable, ¿no? Digo, ya lo decías tú, pero un poco recordar como esto, ¿no? ¿Continuamos? ¿Quieres continuar, Armando? Adelante si quieres, porque se me cerró todo, ya es que me desapareció unos segundos y estoy recuperando. Va, si quieren. Aquí lo tengo marcado entonces. Al construir esta clasificación social, la colonialidad permea todos los aspectos de la existencia social y permite el surgimiento de nuevas identidades geoculturales y sociales. América y Europa se hallan entre estas nuevas identidades geoculturales. Europeo, indio, africano se encuentran entre las identidades raciales. A esta clasificación es la expresión más profunda y duradera de la dominación colonial. Con la expresión del colonialismo europeo, la clasificación fue impuesta sobre la población del planeta, que desde entonces ha permeado todas y cada una de las áreas de la existencia social, constituyendo la forma más efectiva de la dominación social, tanto material como intersubjetiva. Por lo tanto, colonialidad no se refiere solamente a la clasificación racial, es un fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del sistema de poder y como tal permea todo control del acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo, la subjetividad, la intersubjetividad y la producción del conocimiento desde el interior mismo de estas relaciones intersubjetivas. Para decirlo de otro modo, todo control del sexo, la subjetividad, la autoridad o el trabajo están expresados en conexión con la colonialidad. Entiendo la lógica de la estructura axial, en el uso que Quijano hace de ella como la expresión de la interrelación. Todo elemento que sirve como un eje se mueve constituyendo y siendo constituido por todas las formas que las relaciones de poder toman, con respecto al control sobre un particular dominio de la existencia humana, en la que finalmente aclara que aunque la colonialidad se encuentra relacionada con el colonialismo, estos son distintos, ya que este último no incluye necesariamente relaciones racistas de poder. El nacimiento de la colonialidad y su extensión profunda y prolongada a lo largo del planeta se hallan estrechamente relacionadas con el colonialismo. En el patrón de poder capitalista eurocentrado y global que Quijano expone, capitalismo hace referencia a la articulación estructural de todas las formas históricas conocidas de control del trabajo o explotación, la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, el trabajo asalariado y la reciprocidad bajo la hegemonía de la relación capital-salario. En este sentido, la estructura de las disputas sobre el control de la fuerza de trabajo es discontinua. No todas las relaciones de trabajo bajo el capitalismo eurocentrado y global encajan en el modelo de la relación capital-salario, aunque este sea el modelo hegemónico. Para comenzar a discernir el alcance de la colonialidad del poder, es importante advertir que el trabajo asalariado ha sido reservado casi exclusivamente a los europeos blancos. La división de trabajo se halla completamente racializada, así como geográficamente diferenciada. Aquí vemos a la colonialidad del trabajo como un cuidadoso entrecruzamiento del trabajo y la raza. Quijano entiende a la modernidad en el otro eje del capitalismo eurocentrado y global, como la fusión de las experiencias del colonialismo y la colonialidad con las necesidades del capitalismo, creando un universo específico de relaciones intersubjetivas de dominación bajo una hegemonía eurocentrada. Para caracterizar a la modernidad, se enfoca en la producción de un modelo de conocimiento, en el que se rotula como racional y que emergería desde el interior de este universo subjetivo en el siglo XVII en los centros hegemónicos más importantes de este sistema mundo de poder, Holanda e Inglaterra.
Este modo de conocimiento es eurocentrado. Quijano entiende que el eurocentrismo es la perspectiva cognitiva no solamente de los europeos, sino del mundo eurocentrado de aquellos que son educados bajo la hegemonía del capitalismo mundial. El eurocentrismo naturaliza la experiencia de la gente dentro de este patrón de poder. Las necesidades cognitivas del capitalismo y la naturalización de las identidades, las relaciones de colonialidad y de distribución geocultural de poder capitalista mundial han guiado a la producción de esta forma de conocer. Las necesidades cognitivas del capitalismo incluyen, según Quijano, la mediación, la cuantificación, la externalización u objetivación, tomar como objeto de lo cognoscible en relación al sujeto conocedor, para controlar las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y entre el hombre mismo con respecto a la naturaleza, en particular la propiedad sobre los medios de producción. Esta forma de conocimiento fue impuesta en la totalidad del mundo capitalista como la única racionalidad válida como emblemática de la modernidad. ¿Qué comentarios tienen de esta parte? Pues un poco recordar, ¿no? A esta modernidad, al gran discurso del hombre, ¿no? Que empieza a controlar el mundo y que pareciera que a lo largo de la historia, pues ha ido ganando poder, ¿no? Y entonces tendríamos que buscar una forma de detenerlo a la inmediatez, ¿no? O sea, diría yo, ya nos tardamos, habríamos que haberlo detenido ya hace 100 años, por lo menos, pero que pues sigue siendo esta gran figura del hombre moderno, sigue siendo esta gran ahora figura de, del hombre capitalista y que va a ser bien interesante lo que va a continuar, que va a hablar un poco de la mitología, ¿no? Pero un poco ahí yo pienso, ¿no? Que entonces hay que, hay que ver que sí, ¿no? Esta mitología que nos hemos construido, pues es una mitología bien eurocéntrica, ¿no? Porque pienso en las distribuciones del poder mitológico, incluso del África Bantú, ¿no? Que nos va a hablar Pierre Berger, ¿no? Y que pues, por ahí siguen muy vivas y que en la actualidad están pues, tomando como un nuevo respiro en América Latina, que son otras, ¿no? Entonces creo que desde ahí este siguiente proceso del que nos va a hablar de la mitología, que está bien viva en la realidad, un poco es bien lindo porque Beuchot habla un poquito de eso, ¿no? De mis relaciones con los otros sujetos desde mi relación con Dios, ¿no? Y entonces este que es un Dios eurocéntrico, occidental, hombre, ¿no? Pues desde ahí empieza a generar un discurso, aparte binario, ¿no? Pero un discurso que está invisibilizando a todos los otros que no sean como él. Y es muy loco cómo justo desde el principio de la colonización se intentó oprimir todo tipo de pensamiento eh, pagano, por usar sus palabras, pero por usarlo correctamente, natural, de la naturaleza me refiero, en cuanto a que se impuso su modelo del mundo y, y desde ahí justo o pues captaron a las culturas del mundo de alguna forma para reproducir sus sistemas. Y no sé, justo esta parte del texto me hace pensar en que pues todas esas culturas que desde la concepción de sus propios conceptos no existían tales como hombre y mujer, puesto que fue hasta a partir de la colonización
donde se les impuso ese modelo patriarcal y heterosexual. Principalmente si lo vemos por el cristianismo, que empezó a abarcar gran parte del planeta y quería un mundo cristiano. Y que bueno, olvidaron y borraron ahí sí a las mujeres que en la prehistoria también cazaban, o señalaron a los hombres como si fueran los únicos que hicieran el trabajo de fuera de casa, y pusieron siempre a las mujeres como a las que se quedaban dentro de ella, cuando en muchas culturas hasta el momento al menos se han salvado de esa idea. Y bueno, no tantas, pero han han soportado y han resistido al pensamiento eurocéntrico y binario y heterosexual y patriarcal que se ha ido imponiendo a lo largo del tiempo. No sé, justo podemos ver señales de estas, por ejemplo, en la cultura oaxaqueña, en los mushes, que resisten a pesar del machismo que existe en México, y han sobrevivido durante mucho tiempo, desde las culturas originarias hasta ahora. Pero pues de todas formas, ¿qué tanto se ha ido transformando y se ha ido homonormando ahora para poder resistir? ¿Y qué tanto de todo eso, yo me pregunto, qué tanto de lo que tenemos hoy en día de estas culturas es simplemente una resistencia que se ha tenido que manejar en el propio lenguaje colonizador para poder seguir viva de alguna forma? Yo me voy a robar la palabra un pequeño instante, porque justo esto que dice Ray, estaba intentando encontrar la cita, es decir, esta renuncia al conocimiento natural, ¿no? Y reemplazarlo por este conocimiento, que cabe mencionar que es conocimiento, o sea, dicen los occidentales, porque yo soy el hombre de ciencia, ¿no? Que acaba siendo irracional, ¿no? Un hombre de ciencia que pues viene al final del día con un proceso muy, muy, muy cristianizado, ¿no? Enunciándose como hombre de ciencia. Pero me recordaba a una cita o a algo que escribe Rodríguez, no encontraba la cita textual, y que dice, los hombres americanos han renunciado, ¿no?, al conocimiento inmediato por pagarle monedas a un médico que me recetará agua tibia en latín, ¿no? Y entonces, claro, pues hay una renuncia al conocimiento inmediato, porque viene este señor hablándote de manera extraña, ¿no? De etimologías ontológicas, y le dices, órale, te creo todo, ¿no? Pero, pues no sé, un poco me llevaba a eso, que acaba, pues sí, dando, como bien dices, ¿no? El control, y esto es como muy gacho, ¿no? Pero pues acaba a través del conocimiento teniendo el control, y entonces, pues ahí creo que es muy, muy cuestionable el conocimiento para qué, ¿no? Si es para seguir haciendo este mundo, dices muy bien, Ray, homonormado, binario, y entonces habría que echarle un ojo a ese conocimiento. Y sabes, pienso que sí, en esta renuncia, una vez que renuncias ya vamos a llamarle este conocimiento, ya no es como que al día de mañana puedo decir, ya lo quiero de vuelta, dénmelo. Pierdes el acceso a él, ¿no? Y hay una frase que voy a retomar de Lugones que me parece que tiene una fuerza descriptiva del presente. Dice, es un fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del sistema de poder,
y como tal permea todo control del acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo, la subjetividad, la intersubjetividad y la producción del conocimiento desde el interior mismo de estas relaciones intersubjetivas. Para decirlo de otro modo, todo control del sexo, la subjetividad, la autoridad o el trabajo están expresados en conexión con la colonialidad. Creo que estos primeros apartados del primer capítulo están complejizando, o sea, más bien están mostrando lo complejo de toda esta red patriarcal capitalista, ¿no? Y ni siquiera se queda como en un lugar común, de pronto decir, o sea, si se dan cuenta no pasa más de 2 cuartillas cuando ya cambió de otro sujeto de opresión, ¿no? Cuando de pronto nos hablaba de las mujeres negras, ahorita nos está hablando, de pronto nos hablaba de el trabajador, de pronto nos habla de, quién sabe qué nos va a hablar dentro de otras páginas, ¿no? Del indio, del africano, ¿no? Creo que va armando muy bien como toda esta red entramada y esperaría que, porque al final también ese discurso está de moda, ¿no? Todos sufrimos discriminación, todos sufrimos. O sea, sí, pero no al mismo nivel. No es lo mismo, o sea, tanto como hay jerarquías de poder, también hay jerarquías de discriminación, hay jerarquías de violencia, y sí, la violencia hay que señalarla por cualquier cosa, tampoco o sea, porque luego suele caer ese argumento como en este que le llaman la dama de hierro, algo así, que se agarran tu peor argumento y te lo vuelven contra ti. Entonces, como dices, no, o sea, no se trata de eso, o sea, se trata de despertar conciencia y empatía, no decir a ver quién sufre más o a quién lo violentan más. Pero creo que un poco responde a esta lógica capital, ¿no? A este superproceso mega neoliberal pues vamos a competir. No encuentro en qué, pues ahora a ver a quién le va peor, ¿no? Entonces creo que un poco responde a eso. Totalmente, yo creo que ya lo discutiremos. De ahí tengo yo una teoría de que nace este uso, no el término como tal de privilegio, pero este uso moderno al privilegio está muy mal, o sea, refleja la perspectiva con la cual se ha utilizado, refleja una sociedad individualista. A pensar simplemente por qué, pero ya eso ya no me quiero salir como del tema. No sé si quien quiera continuar con la lectura o si tienen algún otro comentario. Pues ahora sí ya estoy como centrado. Si quieren, continúo. Bueno, de modo mitológico, se entendió que Europa, como centro capitalista mundial que colonizó al resto del mundo, preexistía al patrón capitalista del poder mundial, como tal constituía el momento más avanzado del curso continuo, unidireccional y lineal de las especies, de acuerdo a una concepción de humanidad que se consolidó con esa mitología. La población mundial se diferenció en dos grupos: superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y moderno. Un término, en términos del tiempo evolutivo primitivo, se refería a una época anterior en la historia de las especies. Europa vino a ser concebida míticamente como preexistente al capitalismo global y colonial, y como habiendo alcanzado un estado muy avanzado en ese camino unidireccional, lineal y continuo. Así, desde el interior de este mítico punto de partida, los habitantes humanos del planeta llegaron a ser míticamente concebidos, ya no como dominados a través de la conquista, sino como inferiores en términos de riqueza o poder político, sino como etapa anterior en la historia de las especies en este camino unidireccional. Este es el significado cuantificativo
primitivo. Podemos ver, entonces, el encaje estructural entre los elementos que constituían el capitalismo global y eurocentrado en el patrón de Quijano. La modernidad y la colonialidad proveen una comprensión compleja de la organización del trabajo. Nos permiten ver el encaje entre la racialización total de la división del trabajo y la producción de conocimiento. El patrón hace lugar conceptual para la heterogeneidad y la discontinuidad. Quijano argumenta que esta estructura no es totalidad cerrada. Lo dicho hasta ahora nos permite abordar la pregunta de interseccionalidad, la raza y el género. Dentro del esquema de Quijano, creo que la lógica de ejes estructurales hace algo más, pero también algo menos que la interseccionalidad. La interseccionalidad revela lo que no se ve cuando categorías como género o raza se conceptualizan como separadas unas de otras. La dominación categorial construye lo que nomina, perdón. Las feministas de color nos hemos movido conceptualmente hacia un análisis que enfatiza la inversión de categorías raza-género, porque las categorías invisibilizan a quienes somos dominadas y víctimas bajo la categoría mujer, y bajo las categorías raciales Black, Hispanic, Asian, Native American, chicana, a la vez de decir a las mujeres de color. Como yo he indicado, la autodenominación mujer de color no es equivalente, sino que se propone en gran tensión con los términos raciales que el Estado racista nos impone, a pesar que en la modernidad eurocentrada, capitalista, todos, todas, somos socializados y asignados a un género. No a un género. No todos somos, todas somos dominadas o victimizadas, diría yo también, por ese proceso. El proceso es binario, dicotómico, jerárquico. Kimberly Crenshaw y otras mujeres de color feministas hemos argumentado que las categorías han sido entendidas como homogéneas y que seleccionan al dominante en el grupo como una norma. Por lo tanto, mujer selecciona como norma a las hembras burguesas blancas heterosexuales. Hombre selecciona a los machos blancos heterosexuales. Negro selecciona a machos heterosexuales negros y así sucesivamente. Entonces, se vuelve lógicamente claro que la lógica de separación categorial distorsiona los seres y fenómenos sociales que existen en la intersección con la violencia contra la mujer de color. Dada la construcción de las categorías, la intersección interpreta erróneamente a las mujeres de color. En la intersección entre mujer y negro hay una ausencia donde debería estar la mujer negra precisamente, porque ni mujer ni negro incluyen la intersección. Nos muestra un vacío. Por eso es una vez que la intersección nos muestra lo que se pierde. Nos queda por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para, de ese modo, evitar la separalidad de categorías dadas y pensamiento categorial. Solo percibir género y raza como entramados o difusionados indisolublemente, podemos realmente ver a las mujeres de color. Esto implica que el término mujer en sí, sin especificación de la fusión, no tiene sentido o tiene un sentido racista, ya que la lógica categorial históricamente ha seleccionado solamente un grupo dominante, las mujeres burguesas, blancas, heterosexuales, y por lo tanto
ha escondido la brutalización, el abuso, la deshumanización que la colonialidad de género implica. La lógica de los ejes estructurales muestran al género como constituidos por y construyendo a la colonialidad de poder. En ese sentido, no hay una separación raza-género en el patrón de Quijano. Y creo que la lógica que presenta es la correcta. Pero el eje de colonialidad no es suficiente para dar cuenta de todos los aspectos del género. ¿Qué aspectos verán? ¿Qué aspectos verán? Depende, de modo en que he hecho género, el hecho género se conceptualice en el modelo. El patrón de Quijano, el género, aparece estar contenido dentro de la organización de aquel ámbito básico, y esto es como interesante resaltar, ¿no? Entre comillas, ámbito básico de la existencia, que Quijano llama, ojo, sexo, sus recursos y productos. Es decir, dentro de su marco existe una descripción de género que no se coloca bajo la interrogación y que es demasiado estrecha e hiperbiologiza, ya que presupone la dismorfia sexual, la heterosexualidad, la distribución parcial, patriarcal del poder y otras presuposiciones de este tipo. Creo que ahí, ¿no? Podríamos detenernos porque aguas, ¿no? Parece entonces que ya le está diciendo a Quijano, te quedaste corto, mano, ¿no? O sea, Totalmente, ¿no? Y cómo al final nos perdemos esto, lo mismo complejo de la trama y del presente y de la metaestructura y de cómo vamos alimentando esta metaestructura. No hay que, o sea, uno si quiere hacer un análisis del presente, no debe olvidar que tiene que hacer un análisis interseccional, porque si no se nos escapan muchas cosas, ¿no? Y eso tiene dos partes, ¿no? Hace los estudios muy complicados y de pronto volvemos a este argumento circular en donde dicen, ustedes nomás van a teorizar y van a empezar a investigar y a decir dónde está la acción. Pero por otra parte, también ya nos da un marco más cercano a una realidad. ¿No? Es como, por eso este texto, siendo del 2008, es totalmente vigente y se mueve, y creo que la lectura que pudo haber tenido en el 2008 no hacía tan evidente ciertas cosas que lo está, o sea, como el presente hace más evidente lo que está diciendo el texto y nos permite descifrarlo con una mayor proximidad a una cotidianidad. Sí, justo aquí me gusta que ya empieza a preguntarse de cómo poder hablar de esos sujetos que están atravesados por diferentes opresiones, y señala justo la interseccionalidad como algo importante, y ya empieza a dialogar con otras autoras de las que está influenciada, como Kimberly Crenshaw, y yo añadiría a Audre Lorde y a Gail Rubin, que hablan del sistema sexogénero para ubicar el cómo están de alguna forma señalizadas y oprimidas las personas que no están en el foco de la atención. Y añadiría incluso a Paul Preciado, que indica que el género mismo como sistema es la violencia. Y de ahí justamente es como importante resaltar que tanto de lo que se vive y de lo que se ha indicado como normal o supuesto dicho es lo que tiene que ser así, y que tanto de eso normal es violento y se reproduce y se sigue, pues se sigue perpetuando a través de generaciones, cuando, cuando podríamos ver y velar un poco más por las víctimas.
Claro, y creo que en estas interjecciones empieza ya a invitarnos a hacer un análisis, no como el de Quijano, ¿no? Sino un análisis inter, trans y hasta multicultural, ¿no? De estos procesos homonormados para renunciar incluso a ellos, ¿no? Nos está llevando justamente a esta renuncia dice ella, de los procesos biologizados, perdón, ¿no? Y que suponen un disformismo sexual de la heterosexualidad. O sea, es por eso que digo, ya le empieza a decir a Quijano, pues como que te quedaste corto, ¿no? O sea, como que está bien padre tu análisis, ¿no? Pero me parece que te faltó todo esto, ¿no? Y empieza a hacer un análisis, ¿no? Que ya se veía venir, que era, incluso puedo decir, transcultural, ¿no? Porque va a restablecer como muchos elementos ahí bien determinados, ¿no? Y nos va a estampar con ellos. Eh, no sé si no hay como más, le doy lectura a esta última parte para cerrar un poco. Si no, nos vamos hasta las 3 de la mañana. Digo, yo puedo, ¿no? Irme hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, ¿vale? No sé si hay como objeción. No quiero ser un dictador. ¿Sí? Bueno, continúo. No he encontrado una característica del concepto fenómeno, género, en lo que he leído de Quijano. Me parece que en su trabajo queda implicado que la diferencia género se constituye en las disputas sobre el control del sexo, sus recursos y productos. Las diferencias se configuran a través de la manera en que este control está organizado. Quijano entiende el sexo como atributos biológicos que llegan a ser elaborados como categorías sociales. Contrasta el sexo como biológico con el fenotipo, el cual no incluye atributos biológicos de diferenciación. Por un lado, el color de la piel, la forma y el color del cabello, los ojos, la forma y el tamaño de la nariz, etc. No tienen ninguna consecuencia en la estructura biológica de la persona, pero para Quijano, el sexo parece ser incuestionable biológico, incuestionablemente biológico. Quijano caracteriza la colonialidad de las relaciones de género, es decir, el ordenamiento de las relaciones de género alrededor del eje de la colonialidad del poder de la siguiente manera. 1. En todo el mundo colonial, las normas y los patrones formal ideales del comportamiento sexual de los géneros y en consecuencia los patrones de organización familiar de los europeos fueron directamente fundados en las clasificaciones raciales. La libertad sexual de los varones y la fidelidad de las mujeres fue en todo mundo eurocentrado. La contrapartida, del libre, esto es no pagado, como en la prostitución más antigua. En la historia, acceso sexual de varones blancos a las mujeres negras e indias en América, negras en África, de los otros colores en el resto del mundo sometido. 2. En Europa, en cambio, fue la prostitución de las mujeres la contrapartida del patrón de la familia burguesa. 3. La unidad de integración familiar impuesta como ejes de patrón de familia burguesa del mundo eurocentrado. Fue la contrapartida de la continuada desintegración de las unidades de parentesco, padres, hijos en las razas no blancas, apropiables y distribuibles, no solo como mercancías, sino directamente como animales, en particular entre los esclavos negros, ya que sobre ellos esa forma de dominación fue más explícita
inmediata y prolongada. Las, las características, la característica hipocresía subyacente a las normas y valores formal ideales de la familia burguesa no es desde entonces ajena a la colonialidad del poder. Como podemos ver en esta cita importante y compleja en el marco de Quijano, reduce el género a la organización del sexo, sus recursos y productos, y parece caer en cierta presuposición respecto a quién controla el acceso y quiénes son constituidos como recursos. Quijano parece dar por sentado que la disputa por el control del sexo es una disputa entre hombres, sostenida alrededor del control por parte de los hombres sobre los recursos que son pensados como femeninos. Los hombres tampoco parecen ser entendidos como recursos en los encuentros sexuales. Y no parece tampoco que las mujeres disputen ningún control sobre el acceso sexual. Las diferencias se piensan en los mismos términos con los que la sociedad lee biología productiva. Pues ahí nos está enfrentando en superar a esta biologización extrema y a este proceso de entenderme únicamente como hombre, únicamente por pertenecer biológicamente a algo, ¿no? Como mujer. Y entonces, pues ahí me parece que le está diciendo Lugones, Quijano, pues te quedaste corto porque no solo tiene que ver con el control de la sexualidad y pues esta venta, ¿no? De esta venta y compra, diría yo, de la sexualización o del placer sexual incluso. Creo que para terminar, yo me quedo con dos preguntas. Una, eh, podemos imaginarnos o se valdrá la pena voltear a ver a las sociedades que no están occidentalizadas, o mejor dicho, no eurocentradas. O sea, ¿qué tanto podemos voltear a verlas si nos pueden decir caminos diferentes? Y también bajo esa premisa, pues pensar, eh, valdría también la pena de pronto preguntarse por el origen, esta ontogénesis del poder, en el sentido de si el poder es el que está atravesando al sexo, al género, al cuerpo, a la raza, al trabajador, a la trabajadora, o sea, ¿cómo, cómo se justifica el poder y cómo nace, ¿no? O sea, cómo nace esta necesidad de que exista el poder, ¿no? Creo que en función del cuerpo es un poco lo que va a venir más adelante, ¿no? Sí, a mí me gusta cómo está también ya declarando casi la guerra a Quijano, diciendo que no está de acuerdo en cuanto a su modelo visto de la familia, porque puede caer incluso en lo que caen muchas comunidades cristianas actualmente, visto como la familia natural, cosa que no existe. Y bueno, justo pensar un poco con esta última parte, cómo desde la colonización los colonos no se preguntaban si las personas descubiertas, bueno, no se hacían preguntas como quiénes eran o cómo conocerlos, sino que cuestionaban sobre el qué eran o si eran humanos, separándoles como machos y hembras, como animales, sin siquiera pensar en la posible humanidad o en la posible empatía y reflejo de ellos mismos en las comunidades descubiertas. Creo que esto es justamente una base de cómo la opresión finge tener un poder ante el oprimido para, para rebajarlo a un nivel que no sea meramente humano. Y bueno, también creo que me gustaría como quedarme un poco
poco y señalar el hecho de que la raza y el género son un poco una ficción, como bien lo señalaba antes Lugones, puesto que, no sé, pensar un poco si son una ficción, pero que no lo es ya actualmente. Y no sé, en eso me quedaría. Digo, Ray siempre cierra como bien. Deberíamos dejar que Ray cierre hasta el último, ¿no? Porque siempre cierra bien duro. Bueno, yo un poco, justo con esto que decía y con la intención como de cerrar por hoy, el poder, ¿no? ¿Quién controla el poder? Creo que justo es a lo que va Lugones. Y más, digo yo más un poco que declararle la guerra a Quijano, yo creo que se está poniendo muy de lesiana y le está diciendo, a ver, ¿no? Espérame tantito, Quijano, porque te faltó esto y hay que sumarlo, ¿no? Estoy apropiándome de tu conocimiento y vamos a reformarlo, ¿no? Un poco con esta idea perdón, diferencia y repetición, ¿no? Estoy tomando tu conocimiento, porque le faltó todo esto, ¿no? Y mira, antes de hacerlo, te voy a decir todo lo que le faltó para que veamos por dónde va, ¿no? Porque justo me parece que está terminando de completar. Claro, le está diciendo a Quijano también, pues sí está bien gacho porque pues parece que nada más, ¿no? El control es ejercido únicamente por medio de la sexualidad y entonces se termina el género siendo una cosa bien biológica y todo lo demás no importa, ¿no? Pero pues creo que justo esto que dices, ¿quién controla el poder? Pues mejor dicho, creo que la pregunta sería un poco, y con eso cierro, ¿cómo construimos a estos que les permitimos tener el poder, ¿no? Y que les permitimos formarnos de determinadas maneras? ¿Cuáles son los elementos que les estamos dando para que esto continúe?